Y vamos a comenzar a compartir algo que el Señor nuevamente nos ha regalado esta mañana para todos nosotros. Y venimos en un proceso bien interesante y poniéndole atención a todo lo que Dios ha estado diciendo. Venimos en un proceso en el cual queremos reforzar, queremos descubrir, queremos amplificar el hecho de que podamos comunicarnos con Dios, oír su voz directamente, el hecho de que podemos estar entendidos en sus tiempos y el hecho de que podamos entender las formas en que Él trabaja. Adicional a esto, hemos estado trabajando y con esta sazón y con el mover del Espíritu Santo y con esta conexión con Dios, estamos abriendo un espacio para que nosotros podamos leer la palabra de Dios con la guianza del Espíritu Santo. No quiere decir que no la leíamos antes, pero con una instrucción específica de Dios, en un tiempo específico de Dios y en la forma que Dios quiere. La lectura de la palabra de Dios se puede volver mucho más interesante, se puede volver mucho más clara y se puede volver mucho más específica. Y esto viene porque también hemos estado descubriendo que hay algo escrito para nosotros. Lo hemos visto y se los he repetido yo en el Salmo 139 infinidad de veces. Pero vimos en el ejemplo de Jesús en Hebreos, en el cual él hace una referencia de acuerdo a lo que está explicando ahí, que él ha cumplido todo lo que estaba escrito de él. Y eso nos lleva, y ese versículo nos dice, todo lo que está escrito en los rollos. Eso tiene dos espectros, obviamente el espectro espiritual y el espectro natural, porque todo está escrito en la Biblia. Para nosotros es más fácil verlo y revisar todas las promesas que habían de Jesús. Cuando viene Jesús todo lo cumple, a pesar de que hay circunstancias en el proceso de su ministerio que pudieron haber cambiado la historia, que pudieron haber cambiado todo, pero en su momento Jesús, en su fidelidad a Dios y en su obediencia a Dios y en la aplicación de la palabra de Dios correctamente, sale al paso de todas las circunstancias. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que si nosotros en la búsqueda de lo que Dios quiere de nosotros, en la Biblia también encontramos un montón de instrucciones que son aplicables a nosotros, porque el versículo que tanto nos ha alegrado, y todas estas cosas ustedes las harán y harán mayores cosas de Dios, es una acotación de Jesús a sus discípulos y hacia nosotros. Todos nos alegramos y todos decimos aleluya, los milagros, el poder, sí, pero hay obediencia, hay oración, hay intercesión, hay sufrimiento, hay un precio que pagar, y esa es la parte que no nos gusta leer. Pero bueno, en la búsqueda de qué es lo que qué es lo que Dios escribió por nosotros, la Biblia es una buena referencia. Y entonces leer la palabra de Dios, ya no los vamos a castigar, como me dijo un buen amigo, mira vos, ya no castigas a la gente diciéndole que lea la Biblia en 30 minutos, en 60 minutos, o en 60 días, o en 90 días. Ya no hagas eso, por favor. No seas ingrato, me dijo. Y entonces empezamos a tener una discusión bien interesante sobre el tema. Y tiene razón. Tiene razón, nos castigamos y castigamos a la gente y la atamos a ese tipo de torturas. Ahora la tortura, no, ahora el consejo es, Señor, ¿qué quieres que yo descubra en la palabra de Dios? Yo les conté que en la prédica de la vez pasada, el Señor me puso a leer, me inquieté por los evangelios para ver una interpretación de ciertos aspectos de Jesús en cuanto al cumplimiento de lo que tenía que hacer, y yo empecé a leer Mateo y fue una discusión como de 3 días y que el Espíritu Santo decía, no hombre, pásate a Juan. Y yo no, que voy a empezar en Mateo, no, que pásate a Juan. Y cuando me pasé a Juan, descubrí lo que Dios quería para que yo les transmitiera a ustedes ese domingo. Entonces, si le metemos esa dinámica del Espíritu Santo a esto, que eso es lo que realmente
la instrucción que Dios nos ha dado y que queremos compartir con ustedes para ir desarrollando una iglesia que tenga esa característica especial, porque Dios nos ha dado la instrucción y porque Dios nos ha abierto la puerta en algo muy importante. Entonces, si nosotros nos enfocamos en eso y enfocamos nuestra vida a la instrucción del Espíritu Santo, a la comunicación de lo que Dios quiere hacer para todo, no solo es para leer la Biblia, sino para todo lo que Dios quiere hacer, va a haber una dinámica y va a haber una vida la cual nosotros estamos buscando que tenga sentido y nos va a encontrar o va a ser un encuentro con el Dios que estamos buscando, con el Dios que queremos encontrarnos. Entonces, esa dinámica va a ir dando la descripción de todo lo que Dios escribió para cada uno de nosotros. La oración y la intercesión es la misma historia. Es mucho más, se disfruta más, y con esto no quiero decir que cuando nos inviten a orar por la nación o por lo que sea, nosotros digamos, no, primero le voy a preguntar a Dios y me voy a poner, no quiere decir que no participemos en eso. El punto donde estamos ahorita, que quisiéramos nosotros, o por lo menos quisiera yo transmitirles, es que tengamos una experiencia viva con este proceso que Dios está abriendo. Porque si nosotros no tenemos esa experiencia viva, por mucho que nos paremos los 8 aquí, podemos traer otros 8 más y otros 20 más a contarles todo lo que estamos viviendo. Si ustedes no tienen esa experiencia o si cada uno de nosotros no tiene esa experiencia, por gusto estamos transmitiendo lo que Dios está haciendo. Entonces la invitación ahorita es a apretar, a presionar, a insistir, a tocar, a hacer como Jacob, no te suelto hasta que me bendigas. Yo no sé quién ha tenido esas experiencias de oración de no te suelto y no como, o no duermo, o no voy a hacer lo que sea, no trabajo, no. Hasta que no me contestes. ¿Quién ha tenido esa inquietud alguna vez? Hemos tenido situaciones difíciles o hemos tenido situaciones, yo me recuerdo que estaba muy inquieto con la vida de Moisés, y yo leía la vida de Moisés y no pasaba hasta que tuve una experiencia con Dios que me marcó. Fue una experiencia muy linda. Yo me pasaba leyendo la Biblia hasta las 3, 4 de la mañana a veces. Me recuerdo que fui a ver a un doctor porque no podía dormir y me dice, ¿usted es cristiano? Sí, lea la Biblia. No. Y entonces mi esposa le dice, no le diga que lea la Biblia, porque empieza a leer la Biblia a las 8 de la noche y son las 4 o 5 de la mañana y no termina de leer la Biblia. Entonces son momentos. Ahora ya no debo de hacer, no es que no deba leer la Biblia, sino me debo desvelar tanto, si no me regaña aquí mi cardiólogo. Entonces, pero son otros tiempos. Pero el punto es que si uno no llega a esas experiencias, que si uno no llega a ese momento, no le va a encontrar ese sentido a lo que estamos tratando de hacer, y no vamos a disfrutar, no vamos a descubrir, no vamos a subir de nivel y no vamos a llegar a ese momento. Y si nosotros no solo a la lectura de la Biblia, a la oración, a la intercesión, le metemos este detalle importante, en esta sazón, en este tiempo y en esta forma que Dios nos está diciendo, esta dinámica con el reino no la vamos a encontrar y no va a surgir el específico mover que Dios quiere a lo individual y como congregación. Y entonces imagínense ustedes todo este grupo en un solo sentir, en una sola comunicación, entendidos en qué es lo que hay que hacer. Es una iglesia sumamente poderosa y es lo que Dios está demandando de nosotros. Dios nos lo manda a decir con mucho amorcito. Sobre todo utiliza mucho a Robert, que es nuestra cobertura y una gran amistad que tenemos con él. Y cada vez en tantos nos dice, bueno, ¿y entonces? El Señor nos dice eso, no es Él. Bueno, ¿y entonces? Y entonces la pregunta para acá es, bueno, ¿y entonces? Y yo creo que ahora es una gran oportunidad para que cada uno en lo individual, cada uno en lo particular, cada uno en lo que estamos haciendo le pongamos y nos metamos a hacer. A ver, y ahorita vamos a ver esto. Ayer vimos el tema de la adoración, una perspectiva linda,
no porque la linda de mi esposa lo predicó, sino que una palabra de Dios muy, muy, muy sazonada en cuanto a, es un estilo de vida. Imagínense eso, es un estilo de vida la adoración en todo lo que hacemos. Y también el tema del ayuno es otra herramienta muy importante que nosotros tenemos que mover en esta instrucción de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que ayunemos? ¿En qué tiempo y en qué forma quiere que lo hacemos? Y entonces si nosotros empezamos a hacer esa dinámica que toca ahora, hacer todo esto, vamos a tener esa respuesta de Dios y vamos a ir caminando y avanzando en todo lo que tenemos que hacer. Y si nosotros aplicamos toda esta estructura o esta base o este ADN a negocios, a nuestra vida, a decisiones, a todo, va a ser una vida como Dios la escribió y como Dios quiere que la llevemos. Acompañados del Espíritu Santo, acompañados de satisfacciones, acompañados de alegrías y acompañados de eso que Dios quiere con nosotros. Un Dios cercano, un Dios bueno, un Dios simple en el sentido no de que Él sea simple, sino que sea simple para el acceso a nosotros. Esa es la dimensión que Él quiere meterse y como adorábamos hoy o como cantábamos hoy, entrar al trono de verdad y descubrir y ver. Y vemos al final de todo esto, si nosotros nos enfocamos en todo esto, vamos a ir viendo el avance no solo de las cosas que tenemos que hacer a lo individual, lo que tenemos que hacer como familia, pero lo más importante, lo que tenemos que hacer como nación y mucho más importante, el mandato que nosotros tenemos que ir, que es ir y discipular, que es ir y marcar. Pero el discipulado no es que yo arme un grupo hoy y que salgamos a las calles y eso es bueno, yo no digo que no, pero va más allá de eso. Y tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación y tiene que haber un efecto. Y eso es lo que Dios nos está regalando y quiere que lo tomemos y lo llevemos a vida. Amén. Dicho todo esto, buscando el detalle que faltaba, encontré un detalle muy importante que me llamó muchísimo la atención y creo que vamos avanzando y creo que vamos consolidando esto y yo me preguntaba, bueno, con Jesús no es muy didáctico desde mi punto de vista hacerlo porque Jesús es Jesús, ¿verdad? Entonces voy a tomar a David de algo muy importante que tenemos que tener en consideración en todo este proceso. Todo está muy lindo. El cielo está abierto, Dios nos está dando acceso, nos está diciendo que nos quiere hablar directamente, nos está diciendo que quiere que nos movamos en sus tiempos, que entendamos sus formas, que amplifiquemos la lectura de la palabra de Dios con el Espíritu Santo, la adoración, la intercesión, el ayuno, las ofrendas, todo, y todo está muy lindo, pero hay un detalle importante y lo vamos a ver con David. David, que recibió una promesa de Dios, figura de Jesús, y que tiene el cumplimiento de Jesús, pero hay un detalle que tenemos que ver, y me impresiona algo que está en el Salmo 32, pero vamos a ir poniéndole pies y cabeza a esto. Y tiene que ver con el relato que está, el contexto del Salmo 51. Vamos a leer, hoy la prédica se va a tratar en el Salmo 51, pero quería hacer esta introducción porque es el detalle para amarrar todo esto que estamos haciendo. El Salmo 51 es una oración y una plegaria impresionante que creo que todos la hemos leído. Y el contexto de esto es 2 de Samuel capítulos 11 y 12. No lo vamos a leer, pero se los voy a narrar. Es el tiempo en que los reyes iban a la guerra y don David no fue a la guerra. Mandó a sus guerreros y levantándose ya muy tarde, detalle importante que nos dice ahí, ¿por qué se levanta uno tarde? ¿Por qué se levanta uno tarde? Bueno, porque está cansado, pero ¿por qué está cansado? Porque trasnochó haciendo lo que sea. Ahí se la dejo a su mente. Trasnochó. Estaba haciendo otra cosa, pues. Estaba en oración, intercesión, todas las... Y viene David y se asoma al balcón.
¿Qué dice el relato bíblico? Capítulo 11 y 12, lo leen en su casa, pero más o menos se los cuento. Y vio a la hermosa dama que se estaba bañando. ¿Se recuerda quién era la dama? Betsabé. Y ahí empieza un tema sumamente delicado. Desde que vio. Fíjense en el relato. Desde que vio. Ojo con lo que estamos viendo ahora. Y ahora que hay mucho que ver, donde quiera que ver, mucho cuidado. Estaba David lazy, como se dice, de perezoso, no fue a la guerra, mandó a su gente, era tiempo para estar haciendo una cosa, no lo estaba haciendo. Unos estudiosos dicen que porque ya sus generales le habían dicho que no fuera, porque fue después de que casi lo matan y él ya estaba cansado para pelear. Uno de los hermanos de Goliat lo matan. Yo traté de buscar eso, no me convenció mucho, pero el punto es que no fue a la guerra, sale al balcón, mira a la hermosa dama bañándose y ahí empieza una cosa tremenda. Empieza con ver, luego la acción la manda a llamar, dice el relato, tienen relaciones, Betsabé se va a purificarse de su inmundicia, pero sucede algo terrible. Ese tipo de pecados puede hacer que pase en un ratito, los pecados sexuales pasan en un ratito, y si nadie lo vio, nadie dice nada. Pero si hay consecuencias, ahí sí todo el mundo tiene que decir muchas cosas. Y hay una gran consecuencia. Queda embarazada. Fíjense cómo va subiendo de intensidad el pecado de David. No tranquilo con eso, manda a llamar al esposo para tapar el sol con un dedo. ¿Se recuerdan ustedes del relato? Y Urías nunca se fue a dormir con la esposa. No contento con eso, planifica un asesinato. Manda una carta y le dice a su general, mira, ponelo al frente de la batalla y cuando estén al frente de la batalla todos se hacen para atrás y dice el general, ¿y qué le hizo al rey para tan pena de muerte tan fea que le declaró? Lo hacen y muere. Y no contento con eso, viene don David y se lleva a Betsabé porque la quiere hacer su esposa, la quiere honrar. ¿Y todo va muy bien hasta ahí, sí o no? Digamos que sí. Pero viene el profeta y le dice, le cuenta una historia. ¿Se recuerdan de la historia? Que hay un señor rico que tiene de todo y a la par un vecino que tiene una oveja y que es la ovejita, pero era la ovejita la bebé y que todos la querían, y viene este rico y tiene invitados y por no agarrar de su ganado le quita lo más preciado a esta familia. Y don David dice, ese hombre merece la muerte, ese hombre eres tú, dice el Señor. Y racará le dice todo lo que dice. Y entonces tenemos aquí a un David que empezó con un pecadillo, podríamos decir, y aquí vamos a aclarar algo, porque nos va a servir hoy. Pecado, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Hay pecadillos, pecados y pecadones? Pecado es pecado. ¿Y cuál es el precio? Muerte. Desde que vio, ya estaba frito. Y desde que lo siguió siendo, súper dorado. Y cuando terminó, chamuscado, porque de plano, ya había intensificado los pecados. Entonces, aquí es donde queremos entrar al detalle que faltaba. Y el Salmo 51, ahora sí, vamos a la Biblia. ¿Dónde dejé mis lentes? Aquí está. Y entonces, como siempre, vamos a usar la versión amplificada y por ahí se las van a ir poniendo. Viene una oración, ahora, hasta este punto, todos sentados en la silla del juicio. ¿Qué piensan de David a este momento? ¿Qué significa no? Que se peló, sí. Señora juez, ¿qué significa que se peló? A ver. ¿Qué merece? Un castigo fuerte, ¿no?
¿Están aquí o no están aquí? ¿Van conmigo o no van conmigo con ese relato? ¿Qué piensan de David en ese momento? Con todo el respeto del reino, solo es para fines didácticos, ahorita sí se vale juzgar. A ver, ¿qué opinan a este momento? A David. ¿Qué débil? ¿Que merece la muerte? O sea, ¿cómo? Inconsciente. O sea, miremos a David con una gran bendición desde los 16 años, que había visto el proceso de Dios cumplirse, sentado en el trono, ya el reino unificado, y cometiendo gran pecado. ¿Cómo vemos a David ahí? Ahí en ese punto. ¿Como un hombre qué? Desde su corazón hasta la mente, un hombre que maquinó muerte. Pero si ustedes tuvieran que decidir por la vida de David, aquí en este momento, así solo para fines didácticos, él ya había decidido, sí. Culpable, ahí está, sinceridad, todos lo están pensando, pero díganlo pues. A ver, culpable. ¿Y qué se merece? ¿Cuál es el precio del pecado? Y no hay más. ¿Ok? Pero tenemos un Dios misericordioso. Y ahí es donde quiero entrar al detalle que faltaba en todo este proceso, porque no estamos libres. No estamos libres. Y van a ver un versículo que encontré en el Salmo 32, donde da una instrucción. ¿Y a quién se la da? Esa es la esencia del mensaje de esta mañana, pero todavía no lleguemos ahí. Vamos a ver la oración de David. Salmo 51. Bueno, entonces, él mismo, David, se sentencia a muerte. Cuando llega el profeta Natán y dice, ese hombre merece la muerte. Y David lo quería matar. Solo faltó que dijera, en el relato no dice, pero yo me imagino a David, dime quién es ese hombre, yo lo voy a mandar a matar ahorita. Se merece la muerte. Ese eres tú, le dice. Madre. Entonces cambia la conversación. Miren la conversación. Obviamente, esto pasa, esta es la oración que él hace cuando está en el proceso de tratando de convencer a Dios y pidiéndole perdón a Dios para que no muera el hijo que tenía Betsabé. Pero dejando ese contexto un poquito de lado, concentrémonos en la oración de David. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Versículo 1 del Salmo 51. Según tu misericordia, conforme a la multitud de tus misericordias, de tu tierna misericordia. Miren ese David. Sí conocía a Dios de verdad. Y misericordia. Borra mis transgresiones. Verso 2. Lávame a fondo y repetidamente de mi iniquidad y culpa, y límpiame y hazme totalmente puro de mi pecado. Porque soy consciente de mis transgresiones, verso 3, y las reconozco. Mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, hay un detalle bien importante que tenemos que ver aquí en la vida de David. Un total arrepentimiento, un conocimiento de Dios, porque sabe y apela a algo que él sabe de Dios y lo repite 3 veces. En esta versión me gustó mucho porque lo repite 3 veces. Tu misericordia, tu tierna misericordia y tu misericordia. 3 veces lo dice. O sea, sabe con quién está hablando y sabe a qué está apelando. Pero lo más importante es el reconocimiento total de su falta y el arrepentimiento total de su falta. Y este es un detalle bien importante que nos va a servir en estos tiempos difíciles que nos toca que vivir. Verso 4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas justo en tu sentencia e irreprensible en tu juicio.
Romanos 3:4 nos ayuda a explicar esto y hay una acotación aquí en esta versión donde nos indica Romanos 3:4, lo voy a leer, de ninguna manera que Dios sea hallado veraz, aunque todo ser humano es falso y mentiroso, como está escrito, para que seas justificado y demostrado que eres recto en lo que dices y prevalezcas cuando seas juzgado por hombres pecadores. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer nuestra falta porque Dios no se equivoca y no se ha equivocado con nosotros. Y eso nos da, como quien dice, un punto de apelación bien importante, el reconocimiento. Porque si no estaríamos diciendo, Dios es un mentiroso y tal vez se equivocó conmigo y yo soy bueno. ¿Me entienden? Vamos a seguir con esto. Verso 5 del Salmo 41, del Salmo 51. He aquí, he sido sacado en un estado de iniquidad. De iniquidad pecadora fue mi madre que me concibió y yo también soy pecador. Juan 3:6 nos explica esto. Dice, lo que nace de la carne es carne, de lo físico es físico y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Romanos 5:12 nos explica esto también. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte a causa del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres. Nadie puede detenerla ni escapar de su poder, porque todos pecaron. Y Efesios 2:3 nos explica este versículo también. Entre estos, así como ustedes, una vez vivimos y nos conducimos en las pasiones de nuestra carne, nuestro comportamiento gobernado por nuestra naturaleza corrupta y sensual, obedeciendo a los impulsos de la carne y los pensamientos de la mente, nuestros anhelos dictados por los sentidos, por nuestros sentidos y nuestras oscuras imaginaciones. Éramos entonces por naturaleza hijos de la ira de Dios y herederos de su indignación, como el resto de la humanidad. Y aquí hay algo clave. ¿Qué dice Efesios? Nos ayuda a entender algo, una batalla que tenemos. Nos conducimos en las pasiones de nuestra carne. De ayer platicando con Víctor, mencionaba algo bien interesante, o lo mencionó también, creo yo, al terminar el seminario. ¿Cuál es la lucha más grande? Sí, potestades, reinos de oscuridad, reinos de maldad, pero ¿cuál es la lucha más fuerte, la lucha básica? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne que nos persiguen, a veces con mayor intensidad o a veces con menor intensidad, pero ese es el conflicto interno que nosotros tenemos que vencer todos los días. Todos los días. Y si por alguna razón nos resbalamos, ¿qué es lo primerito que tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué más? Pedir perdón. ¿Qué más? Reconocer, es la clave, reconocer delante de Dios, pero esto tampoco es un juego de peca, me arrepiento, reconozco, empato, peca, no se trata de eso, no se trata de eso, sino que es una vida de santidad y es una vida de victoria y es una vida de transformación interna que nosotros tenemos que ir moviendo cada día más y venciendo esta situación para que nosotros vayamos caminando firme en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y vaya intensificando esa comunión, vaya intensificando esa comunicación y vaya intensificándose y consolidándose esa relación que Dios quiere tener con nosotros de todo esto que estamos tratando de hacer y de todo esto que estamos tratando de experimentar. Y esto se vuelve la parte fundamental del ejercicio que estamos tratando de hacer para mantenernos en una correcta, en una estable, en una constante y en una firme comunicación con Dios y relación con Dios. Cero pecado. Pero si hubiera, reconocer y arrepentirnos de todo corazón es la clave para entrar en esa dimensión que Dios quiere entrar. Y aquí estamos hablando, ya el Salmo 32, ya se los anuncié, no estamos hablando de gente que no conoce de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que ya está en el camino de Dios. Como estaba David,
¿Cuántas experiencias no había tenido David a ese momento? ¿Cuánta comunicación, cuánto cumplimiento no había visto? Sin embargo, algo pasó, se asomó, se quedó desde que se quedó. Ahora, si lo traemos a nuestra vida, puede ser, ya vimos de Dios, ya vimos un montón de cosas de Dios, Dios contestando todo, Dios manifestándote en todo, pero algo puede pasar. ¿Y qué es lo que puede pasar, creo yo? Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de ayunar, dejamos de cumplir con nuestro mandato de ofrendas y diezmos, y ahí empieza el riesgo. Y con este mundo tan que nos ofrece de todo, saliendo de aquí nos ofrece de todo. Saliendo de aquí, se ha vuelto tan visual la herramienta que nos atrapa. Y esto no es de ahorita, sino miren a David, ¿qué fue lo primero? ¿Con qué cayó? Con ver. ¿Qué le tocaba a David? Decir, y desde ahí, Señor, perdóname porque ya vi, porque así dice Jesús, con solo que mires a la mujer con otros ojos, ya adulteraste en tu corazón, brother. Sencillo y práctico. Solo con que ya la viste de otra manera, ya hay adulterio en tu corazón. ¿Qué corresponde? Arrepentirme, reconocer. ¿Correcto? Entonces, si nosotros, o sea, todas estas herramientas que hemos estado hablando y que Dios nos las trajo y que nosotros de una u otra manera ya las sabíamos, pero quiere ponerle una sazón especial para que nosotros tengamos ese encuentro con Él, tenemos que aprovecharla y tenemos que ir avanzando, pero tener cuidado con este detalle. Seguimos. Salmo 51. Regreso al Salmo 51, verso 6. Aquí viene el porqué de tenemos que hacer esto. He aquí tú deseas la verdad en el ser interior. Hazme pues conocer sabiduría en lo más íntimo de mi corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios en mi corazón? ¿Qué es lo que quiere Dios en mi corazón según este versículo? Lo primero, transparencia de mi corazón. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que nos va a pegar a Él. Y una forma de pedirle cómo es que nos dé esa sabiduría para que nosotros nos presentemos con esa transparencia del corazón. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, queremos tener una verdadera relación con Dios, no le escondamos nada. ¿Sabe por qué? Porque si le escondemos algo a Dios, que Dios ya lo sabe, Él respeta y lo deja. ¿Cuántas veces no hemos dicho en nuestra vida, Señor, métete con mi vida, pero en las finanzas no, pero en mi relación no, pero en lo que yo no hay transparencia. No quiero nada con Dios, de verdad, seamos honestos. No quiero nada con Dios. Ahora sí vengo yo y le digo, Señor, aquí estoy, pero dame la sabiduría para mostrarme a ti. Tu sabiduría para mostrarme a ti. Ahí se va a empatar la relación y ahí sí vamos a tener una comunicación con Dios y ahí sí nos vamos a mover en los tiempos de Dios y ahí sí vamos a estar entendiendo las formas de Dios y ahí sí va a haber poder en todo lo que hacemos. Y no lo hacemos por el poder, sino por dar testimonio del Dios que nos está llamando, por dar testimonio en el tiempo que Dios quiere que actuemos, por dar testimonio en la transformación de la nación que Dios quiere que hagamos. Es que son cosas grandes las que tenemos que hacer, pero para Dios no hay nada grande. Solo lo que quiere es que haya una transparencia de corazón, que Él habite en nosotros. No puede habitar si no hay transparencia en el corazón. No le podemos decir, Señor, aquí está tu habitación en mi corazón de huésped, pero lo demás es mío. No podemos hacer eso. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque entonces más adelante, y sin condenación, sino que es una forma práctica de verlo, ¿por qué no tengo esa comunicación con Dios? ¿Por qué? Preguntémonos. Hay un detalle que hace falta. Y no importa, miren, por eso este ejemplo de la Biblia es
clave. Desde que vio hasta que asesinó. Hizo de todo. Los pecados que se nos puedan ocurrir están metidos ahí. Y unos 2, 3 más que no hemos visto. Pero se arrepintió. Y volvió la comunión con Dios. Cualquier cosa puede pasar. Hace una semana iba yo tarde al aeropuerto. Entonces dije yo, llevo mi carro al aeropuerto, lo dejo parqueado ahí, dejo las llaves y que lo vayan a traer y así no pido taxi y aquel tráfico. Iba yo, chin, 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 y ras, me paso llevando un retrovisor. Paramos. Entonces yo me bajé rápido, le dije, brother, disculpa, me llamo fulano, aquí está mi teléfono, llévalo a tu taller y me contás y te deposito. ¿Estás de acuerdo? Sí, nos dimos la mano. A mí se me olvidó. Y el sábado me llama. Fíjate que la cuenta es tanto. ¿Qué pude haber hecho yo ahí? Que me busquen el almanaque. Yo pude haber hecho eso. Pero le di mi palabra. Entonces le deposité y le dije, brother, gracias, aquí está. Y me contesta, pensé que no me ibas a depositar. No, pues sí, no te di mi palabra. Y entonces ahora somos grandes amigos. Pero es una cosa sencilla. Es una cosa sencilla. Un pecadito. ¿Cuál es el precio de ese pecadito? La muerte. Honestamente ni pensé en no pagarle porque aprendí que mi palabra tiene un valor. He hecho negocios dándonos las manos. En una me fue muy bien, en otra me robaron un montón de dinero, pero no importa. La palabra para mí me enseñaron que tiene valor. Y la honro, porque hay un testimonio detrás de eso, ¿verdad? No me puedo parar yo aquí, debo un retrovisor, imagínense esa onda. ¿Quién me lo pudiera haber dicho? Nadie, pero ¿me entienden? Ahora imagínense otro calibre de pecados que pudieran pasar. Voy en la calle, se me atraviesa algo, voy solito con mis alabanzas, pero le miento toda su generación y le digo hasta de que se va a morir. ¿Quién me oyó? Ah, pues sí. Pero aún sabiendo que Dios me oye, ¿qué hacemos a veces? Se me olvida. Y está esa transgresión ahí. ¿A dónde quiero llevar todo esto? No hay un corazón transparente. Y si no hay un corazón transparente, esa relación que estábamos hablando, sí, queremos que Dios me hable, que me hable como un amigo, pero un amigo se dice todo y es transparente. Y eso es lo que Dios quiere, mi corazón transparente, arrepentido delante de Él. ¿Por qué? Porque lo vimos en Romanos, para que no lo hagamos mentiroso a Él. ¿De quién hablan? ¿De quién hablan si yo cometo errores? De Dios, no de mí. Ese que se para a predicar con esa su playera ridícula de los Eagles. Me pasó llevando esto y ¿me entienden? ¿Quién queda como mentiroso? Dios, según Romanos y Efesios también. Bien, sigamos. ¿Dónde íbamos? 7, sí. Muy bien, están poniendo atención, eso es bueno. Purifícame con hisopo y seré limpio ceremonialmente. Esta versión hace esa versión a la palabra ceremonialmente a Deuteronomio. Lávame y seré en realidad más blanco que la nieve. Esta relación de arrepentimiento nos lleva a algo muy importante según David. Hazme oír gozo y alegría, verso 8, y estar satisfecho. Regocíjense los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas e iniquidades. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, perseverante y firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación y susténtame con un espíritu dispuesto. Entonces
Y solo entonces, miren toda la calificación que le pone a la restauración que él pide. ¿Para qué? Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán y se volverán a ti. Entonces, mucho cuidado. No podemos ir con cuentas pendientes en nuestro corazoncito a predicar. No lo hagamos. No lo hagamos. Según esto, no estamos calificados. Según esto, es importante que nosotros estemos transparentes delante de Dios, porque entonces va a ser más poderoso y se va a amplificar todo lo que vamos a hacer y va a haber transformación de la que Dios quiere que haya y de lo cual escribió de cada uno de nosotros que nos iba a usar para. O sea, de entrada, esto sí es bien importante porque ya veo caritas así como que, ¿y ahora de qué pasó? De entrada, mis amados, de entrada, 100% seguro, como que los estoy viendo, Dios pensó que éramos buenos para lo que vamos a hacer. Dios lo pensó. Y aún pensó y aún sabe que íbamos a pecar. Y aún sabe que estábamos en pecado y que nos sacó de ahí. Pero sigue pensando que somos buenos para lo que dijo que íbamos a ser buenos. Amén. Tus misericordias, tus bellas misericordias, tus infinitas misericordias, oh Señor. Pero esta clave es muy importante que nosotros la mantengamos. Y vamos a ver todo este proceso. ¿Cuál nos toca? Entonces enseñaré, así, el 14. Líbrame de la culpa de sangre de la muerte, oh Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán y se volverán a mí. Ahora me paso al 14. Líbrame de la culpa de sangre y de la muerte, oh Dios, el Dios de mi salvación, y mi lengua cantará en voz alta tu justicia, tu rectitud y tu justicia. Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. 16. Porque no te deleitas en el sacrificio, pues de lo contrario yo lo daría. No encuentras placer en el holocausto. Y el verso anterior nos habla de la alabanza. Y el verso anterior nos habla de un estilo de vida integral. No es solo cantar. Adorar es bueno, alabar es bueno, pero es un estilo de vida el que tenemos que ejecutar esa acción delante de Dios. Que se mire en todo. Seguimos. 17. Mi sacrificio, el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, quebrantado por el dolor del pecado y humilde y completamente arrepentido. Oh Dios, no lo despreciarás. Miren esta clave importante que David nos pone aquí, después de haber hecho todo lo que hizo. Haz bien en tu beneplácito acción, y aquí empieza a hablar, miren, y esto es sumamente importante. Este versículo nos lleva a algo que Dios nos pone constantemente, nación. Estamos aquí porque Dios quiere hacer algo y nos va a utilizar para transformar nación y naciones. ¿Otra vez? Estamos aquí para transformar nación y naciones. Bueno, ya vamos. Mire toda la preparación. Entonces, te deleitarás con los... Miren, es que entre el 18 y el 19 está la clave también de naciones. Se los vuelvo a leer. ¿Sí me ayudan con el 18? Dice, haz bien en tu beneplácito acción, reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, cuando el trabajo esté hecho en las naciones, entonces te deleitarás, hasta entonces te deleitarás con los sacrificios de justicia, derecho y rectitud.
en holocausto y holocausto completo. Entonces se ofrecerán becerros sobre su altar. Hasta entonces va a ser aceptable cuando hagamos el trabajo por la nación. Es que no quiero, es que no me gusta, es que no sé qué. Ahí está. Y ese es el llamado que tenemos. Parte de. Pero primero, empecemos por aquí. Entonces, podemos estar pensando, sí, pero eso no aplica para mí. Sí, pero ahora sí, a su Biblia, Salmo 32. Reina Valera me gusta muchísimo. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora, ¿qué va a orar? Vámonos al versículo número 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Paro ahí. ¿Por qué no dice todo pecador debe orar por esto? ¿Por qué no dice todo pecador? Debería decir, ¿no? ¿Qué piensa? Yo me quedé ahí pensando en eso. ¿Por qué le pide a todo santo que ore incesantemente por esto? ¿Cómo? Exacto, el que conoce a Dios. Porque no todos se arrepienten. ¿Por qué le dice a todo santo que debe estar preocupado por esto? Porque es un llamado a la constante transparencia del corazón que Dios demanda de nosotros. Y nos da una salida. No importa que pequemos. Bueno, es importante no pecar, pues, pero si por ahí nos deslizamos y no quiera Dios que sea una cosa tan complicada, sino cualquier cosa, inmediatamente nuestra actitud sea, Señor, perdona. Inmediatamente. En el tiempo que pueda ser hallado. Va a haber un momento en que balines y ya no. Pero mientras, y eso tiene una dimensión bien interesante que lo menciona Víctor, en el tiempo que va a ser, ¿por qué creen que tiene una dimensión bien importante? El tiempo que pueda ser hallado. En el aspecto escatológico, pues obviamente, pero hay algo que se nos olvida. No somos eternos. Puedo estar pecando ahorita, me tropiezo y no me dio tiempo, porque ya no lo pude hallar. Ya no lo pude hallar. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Mis amados, Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros, de verdad. Eso fue lo que escribió para el libro de cada uno de nosotros. Extraordinarias, porque dijo, confío en esta persona, delimito las fronteras de donde va a establecer, porque ahí mi gloria se va a ver grandemente. Pero ¿por qué no se da? Porque nos falta consolidar. Si les hace sentido esto, falta consolidar esa transparencia. Y si nosotros vemos en este momento que Dios nos está abriendo el cielo, que Dios nos está poniendo todo así y nos está diciendo, tengo todo este poder para ustedes, pero ¿por qué no se da? ¿No será que hay algo por ahí? Y no es para condenación, es mientras el Señor pueda ser hallado.
y que yo anhele estar, no por el poder. ¿Qué cantábamos hace un momentito? Quiero mover tu corazón, quiero estar en tu trono. Y las letras de las canciones fueron intencionalmente buscadas por el tema. Y lo cantamos de todo corazón. Pero a veces no se da. Ahora, si nosotros tenemos la oferta de Dios, la revelación de Dios, la confirmación de Dios, el deseo de Dios, las ganas de Dios y todos los adjetivos que podamos encontrar a favor nuestro, hoy es un buen día para que reflexionemos en esto. De hecho, el Salmo 51, estaba leyendo unas cosas ahí, es un salmo imprescindible para todo cristiano, imprescindible, de memoria, siempre, listo, listo. Salmo 32, Salmo 19, van más o menos en la misma línea. Ahora pongamos un escenario más chilero. Estamos todos aquí y nadie ha pecado. No. Digamos que sí. Y viene aquel poder de Dios. Y viene aquella apertura de Dios. Y aquella transforma de Dios, son de Dios. Y entonces empezamos como pasa en las empresas, ¿verdad? Muy común en las empresas. Me acaba de pasar ahorita, a mi amigo que estaba enojadísimo porque nos requirió a nosotros para un servicio y de él fue la idea. Fuimos nosotros a hacer las cosas y todo, gracias a Dios, bendito Dios, todo salió bien. Pero sus jefes me decían, estoy enojadísimo, con otras palabras, porque él es un poco bilingüe, trilingüe. Y me decía, no, estoy enojadísimo. Me decía, todos eso mataban pecho que se les ocurrió. Y fui yo el que se me ocurrió. Y nadie me dijo ni gracias, pero mis grandes jefes todos decían, yo soy el héroe. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a movernos en ese poder? Y empezamos ¿Cuántas cosas no hemos visto que no nos va a pasar a nosotros? Por esto es imprescindible este salmo. No vaya a ser que por las muchas, como dice de Luzbel, por las muchas contrataciones, surgió en su corazón y dijo, yo quiero estar sentado ahí. Que no nos vaya a pasar eso, porque si le pasó a Luzbel, y por ahí empieza todo, provocó su caída. Entonces digamos que nosotros no tenemos ningún pecadillo por ahí, pero no vaya a ser que por allá, de tantas contrataciones, se nos meta. Miren, mis amados, les estoy hablando de este tema porque de verdad, créannos, Dios quiere hacer algo extraordinario. Dios va a hacer algo extraordinario. Y los vamos a ver haciendo todo lo que Dios quiere hacer y nos vamos a gozar aquí de todo eso. Repítaselo, dígaselo. Me escogiste porque soy bueno. No sé todavía no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Algunos sí, pero yo sé que soy bueno porque tú confiaste en mí. Y quiero honrar ese principio, esa palabra. Entonces, la recomendación es que todo santo, dice la versión Reina Valera, todo piadoso, dice la amplificada, pero ahora sí me gustó más la traducción aquí, todo santo, porque eso significa, no está diciendo todo pecador, arrepiéntase y yo ya soy santo y me doy por santo, porque entonces dice Romanos, estoy siendo mentiroso y estoy diciendo que Dios es mentiroso. Amén. Si nosotros agregamos esto a esta sazón que Dios nos está poniendo y ponemos todos los ingredientes, pronto y muy rápido, vamos a empezar a tener unas experiencias con Dios extraordinarias.
Y esa es la inquietud que queremos dejar en su corazón esta mañana, que apretemos, que nos agarremos del ángel, como Jacob, no te suelto hasta que no vea tu gloria.